Si quieres vestirte de tu equipo, consigue tu camiseta en LuSoccer. Entra, búscala y si la encuentras, introduce el código que tienes en la caja de descripción de este vídeo para recibir un 10% de descuento. Envío gratuito a todo el mundo. Consigue tu camiseta en lusoccer.com. Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan a un nuevo desafío en los octavos de la Champions League. Los tres equipos españoles deben remontar la derrota sufrida en el partido de ida. Y qué mejor que inspirarse en otras hazañas del fútbol español en Europa. Por este motivo, en este vídeo vamos a recordar la mayor remontada europea de cada equipo español. El Barcelona, que tendrá que remontar un 1-4 casi insalvable al Paris Saint-Germain en la capital francesa, consiguió la mayor remontada de la historia del fútbol europeo ante precisamente el conjunto parisino. El cuadro culé tenía los precedentes de remontar un 3-0 al Ipswich Town, al Anderlecht o al Göteborg, pero un 4-0 no lo había remontado nunca nadie. Con polémica arbitral y lo que queráis, pero lo logró. 6-1 en el Camp Nou y el PSG al carré. La leyenda de las remontadas europeas del Real Madrid empieza en octubre de 1975, en octavos de final de la Copa de Europa. Ante un entonces poderoso Derby County inglés, el conjunto blanco remontó un 4-1 gracias al 5-1 tras la prórroga. Pero ni esta, ni el 6-1 al Anderlecht tras haber caído 3-0 en Bélgica son la mayor hazaña del equipo de la capital, sino que obró un milagro similar al del Barcelona. Tras caer 5-1 ante el Borussia Mönchengladbach en la ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA 85-86, un doblete de Valdano y otro de Santillana daban la clasificación a los pupilos de Luis Molovny, que acabarían levantando su segunda Copa de la UEFA. Pese a que en los últimos años sea un rival temible en Europa y un gran del fútbol español a lo largo de su historia, el Club Atlético de Madrid solo ha remontado desventajas de 2-1. Eso sí, al menos lo consiguió en distintas ocasiones, suficiente para creer en liquidar al Chelsea. En la Copa de Europa 70-71 le endosó un 3-0 al Cagliari con hat-trick de Luis Aragonés. En la Recopa del 77, un doblete de penalti del ratón Ayala le da vuelta al Levski Sofía. Meses después, en Copa de Europa repetía remontada, ahora ante el Dinamo de Bucarest con goles del paraguayo Domingo Venegas y del argentino naturalizado español Rubén Cano. En la UEFA 93-94, con Jair Pereira a los mandos, hizo lo propio con el Girard escocés. Pedro, Manolo y el mexicano Luis García daban el pase al Atleti pese a haber caído 2-1 en la ida. Las dos últimas remontadas fueron ante otros equipos españoles, contra la Real Sociedad en la UEFA 98-99 y en la Champions 2015-2016 ante el Barcelona gracias a un doblete de Antoine Griezmann. El espectacular 5-0 del Valencia al Basilea del 10 de abril de 2014 valía para remontar el 3-0 sufrido en la ida y convertirse en la mayor remontada de los valencianistas en Europa en toda su historia. Un doblete de Alcácer y otro gol del chileno Vargas forzaron la prórroga en la que nuevamente Alcácer y Bernat redondearon la manita. Únicamente hay un precedente positivo sevillista para creer en la remontada ante el Borussia Dortmund. Fue en los octavos de la UEFA 13-14. A pesar del gran currículum del Sevilla en esta competición, o quizá por este motivo, el cuadro de Nervión no ha necesitado de muchas remontadas. En esta ocasión tuvo que ser nada más y nada menos que ante el Real Betis, un equipo que se iba a segunda pero que lograba imponerse 0-2 en el Sánchez-Pizjuán. En la vuelta, el equipo dirigido entonces por Unai Emery plantó cara a un conjunto que salió muy encerrado atrás. Reyes y Vaca igualaron el resultado en el tiempo reglamentario. Y el Sevilla, en la tanda de penaltis, obró la remontada. A lo largo de sus travesías en Europa, el Athletic Club remontó algún que otro 2-0. El Upej Dozza y el Anorthosis fueron algunas de sus víctimas, pero el Lech Poznan polaco se llevó la peor parte. Tras caer 2-0, el Athletic goleó 4-0 en la vuelta de 16avos de la Copa de Europa 83-84. Los hombres de Clemente tuvieron una noche plena de acierto e inspiración, superando de principio a fin a los polacos y dando una auténtica exhibición de fútbol, goles y espectáculo, tal y como describió el diario El Correo. Un par de remontadas de desventajas de 2 goles presenta el Real Zaragoza en su historia europea. La primera de ellas en la Copa de Ferias 68-69 ante el Botev Plovdiv. El gol de Tejedor en Bulgaria serviría de mucho pese a caer 3-1. Un doblete de Bustillo en la Romareda bastó para pasar de ronda. En la Recopa 86-87 se vivió la que sería la mayor remontada del equipo maño en Europa, puesto que tras perder por 2-0 ante la Roma en Italia, no contaba con el factor del gol de visita. De hecho, en Zaragoza se repitió el resultado, con un doblete de Señor desde el punto de penalti que solo igualaba la eliminatoria,
así que la remontada hubo de obtenerse precisamente desde la fortuna de los 11 metros. Quizá la remontada más recordada del Villarreal sea la mítica eliminatoria ante el Inter, donde un gol de Arruabarrena daba el pase a las semis de la Champions tras caer 2-1 en el Giuseppe Meazza. Sin embargo, fue más complicado darle vuelta al 1-0 ante el Odense en la previa de Champions 2011-2012. Lo digo por la falta del gol de visitante, porque en la práctica fue más sencillo. Un doblete del italiano Giuseppe Rossi y otro de Marchena sellaron un 3-0 en el Madrigal y el pase a la fase de grupos. La Real Sociedad, por su parte, también destaca únicamente un par de remontadas de ventaja mínima. Al Sporting de Portugal en los cuartos de la Copa de Europa 82-83 tras caer 1-0 en el Albalade. Larrañaga y José Mari Vaquero ponían el 2-0 en Atocha y a los Churiurdín en semifinales. Y 8 años después, otra algo más sencilla. Había caído 3-2 en Lausanne por Copa de la UEFA, por lo que un 1-0 le bastaba. Y lo logró gracias al tanto de John Aldridge. Inolvidable la histórica remontada del Deportivo de La Coruña frente al Milan, que hoy parece demasiado lejana. Y fue en los cuartos de final de la Champions 2003-2004. El uruguayo Walter Pandiani colocó al Deportivo por delante en el marcador en San Siro, pero parecía que no valdría para nada tras el 4-1 final. Antes del encuentro de vuelta en Riazor, el técnico del Deportivo, Javier Irureta, soñaba con la remontada. Sabemos que será muy complicado, será todo un desafío, pero en el fútbol los milagros ocurren, cosa que nunca crees que puedan suceder. De forma increíble, su equipo ya se había puesto por delante de la eliminatoria antes del descanso gracias a los goles de Pandiani, Juan Carlos Valerón y Albert Luque, mientras que Fran hizo el cuarto a los 76 minutos y se lleva una de las páginas doradas de la historia del Depor y del fútbol español. El Betis obró su remontada en la Copa de la UEFA 98-99. Tras perder 1-0 en Dinamarca ante el Beigle, Iván Pérez Muñoz se disfrazó de su hermano Alfonso e hizo un hat-trick. Finidi y Gálvez le acompañaron en la consecución de los 5 goles con los que el equipo de Vicente Cantatore superaba la eliminatoria. Toca remontarse a las semifinales de la UEFA 87-88 para encontrar la mayor remontada europea del español. Tras caer 2-0 ante el Brujas, Orejuela y Losada igualaban la eliminatoria en el estadio de Sarriá. En el último minuto de la prórroga, Ángel Pichi Alonso hacía el tercero y metía al Español en la final. Que mejor no decimos qué pasó. El Celta de Vigo obró distintas remontadas en Europa, ante la Juve con una gran goleada por 4-0, a la Estrella Roja de Belgrado con un espectacular partido de vuelta en Balaídos, o recientemente ante el Shakhtar Donetsk. Sin embargo, la más épica fue ante el Aston Villa en la Copa de la UEFA 98-99. El cuadro británico se adelantaba al cuarto de hora con gol de Joaquim. En la vuelta en Villa Park, Juan Sánchez igualaba antes de la media hora, pero Stan Collymore volvía a eliminar al Celta, merced a un gol de penal. Le hacía falta otro gol al cuadro vigués, pero consiguió 2. Mostovoy 5 minutos después y Lugo Penef al poco de la reanudación ponían el 1-3 en el marcador y al Celta en la siguiente ronda. Para poder entrar en la fase de grupos de la Champions League 2001-2002, el Mallorca tenía que superar al Hajduk Split croata y remontar el 1-0 de la ida. Samuel Eto'o puso las tablas en la eliminatoria en el minuto 25, pero nadie fue capaz de decir nada hasta la prórroga. Albert Luque a los 2 minutos de la misma marcaba el 2-0 y obraba la mayor remontada europea del cuadro balear. Entre el 78 y el 92, el Sporting llegó a disputar 6 ediciones de la Copa de la UEFA. Sin embargo, nunca consiguió remontar una derrota en el partido de ida. Osasuna se estrenó en Europa en la Copa de la UEFA 85-86 ante el Glasgow Rangers. El histórico conjunto escocés se impuso gracias al gol de Craig Patterson, así que al Nobel cuadro pamplonés le tocaría remontar en el Sadar, y no le pesó la inexperiencia. Ripodas y Enrique Martín le dieron vuelta antes del descanso, y así Osasuna conseguía la primera de sus 2 remontadas europeas. 6 años después, en la Copa de la UEFA 91-92, en primera ronda, tras caer ante Slavia de Sofía nuevamente 1-0, los navarros remontaron con una gran goleada, 4-0 gracias a Cholo, Sola y a un par de goles de Eugenio Bustingorri. La Unión Deportiva Las Palmas visitaba Turín para enfrentarse al Torino en la UEFA en septiembre del 72. Giovanni Toschi con un doblete daba ventaja a la escuadra italiana que parecía difícil de salvar. Soto y Germán igualaban en el Gran Canaria antes del descanso con el 2-2 global.
En el segundo tiempo, nuevamente Soto y Germán volvían a anotar para el cuadro insular y dar el pase a los 16avos de final. El Real Valladolid nunca consiguió obrar ningún milagro de remontada en sus 3 intervenciones europeas que transcurrieron entre el año 1984 y el 98. Guión similar al del Getafe, 3 apariciones europeas y ninguna remontada a favor. A pesar de contar con solo 2 aventuras en Europa, el Málaga siempre será recordado por su participación en la Champions League 2012-2013, en la que precisamente vivió su remontada europea particular. Fue ante el Porto en octavos de final cuando, tras perder 1-0 con gol de Moutinho, la Rosaleda se vestía de gala e Isco sacaba la magia para igualar antes del descanso. Y ya en la recta final, Roque Santa Cruz obraba la gran remontada. El Tenerife tampoco tuvo más de 2 experiencias europeas, pero una de ellas es muy recordada. Se plantó en semifinales de la UEFA 96-97 tras conseguir un par de remontadas. La primera ante la Lazio en 16avos. Pavel Nedved ponía el 1-0 final en Roma y el 0-1 en el Heliodoro, por lo que había que remontar también en el propio partido de vuelta. Alessandro Nesta en propia puerta daba esperanzas al equipo de Jupp Heynckes. Codre y Juanele ponían en ventaja al Tenerife, siempre insuficiente por el gol de visita, y además Fusser y Casiraghi iban nivelando el marcador del encuentro. Jokanovic marcaba el 4-3 al poco de iniciar el segundo tiempo, pero al Tenerife le hacía falta un gol más. En el 62, nuevamente Juanele haría el 5-3 definitivo, el 5-4 global que culminaba una de las remontadas más recordadas del fútbol español. En cuartos, sin embargo, tenía que remontar un 0-1 pero de visitante. En Brøndby, Pinilla haría el 0-1 que provocaba la prórroga. Y Antonio Mata, en el último suspiro del tiempo extra, obraba una nueva remontada chicharrera. El Euroalavés debutó en Europa en la temporada 2000-2001. Llegó a la final sin la necesidad de remontar ningún resultado adverso y 2 años después se marchó en la segunda ronda que jugó, por lo que nunca remontó en el viejo continente. Entre los equipos que solo jugaron una temporada en Europa, sin contar la Copa Intertoto, puesto que no lo consideró un torneo sino una ronda de clasificación, ningún equipo español pudo remontar una eliminatoria. El Racing de Santander, que jugó la UEFA 2008-2009, superó una ronda previa y después cayó en fase de grupos, que compartió con el Manchester City o el Paris Saint-Germain, contra los que, por cierto, no perdió. Con solo una experiencia europea también tenemos al Sabadell, que cayó en primera ronda de la Copa de Ferias 69-70 ante el Brujas belga. Un filial, el Real Madrid Castilla, que jugó la Recopa siendo subcampeón de Copa y equipo de segunda, le ganó al West Ham 3-1 en el Bernabéu, pero en Upton Park los Hammers igualaron y en la prórroga Kroos marcó 2 tantos que apearon al segundo equipo madridista. El Real Oviedo, que jugó la UEFA 91-92, tampoco pudo pasar la primera ronda y el Genoa le remontó el 1-0 del Tartiere. El Rayo Vallecano, que jugó su única UEFA el mismo año que el Alavés llegó a la final, cayó precisamente contra los de Mendizorroza en la única ronda que, curiosamente, se llevaba una derrota en la ida. El Levante, participante en la Europa League 2012-2013, nunca tuvo la oportunidad de tener que remontar en la vuelta, pues hasta caer en octavos ante el Rubin Kazan había saldado sus eliminatorias con pleno de victorias y sin encajar ningún gol. Y en la actual edición de la Europa League, ahora segundo torneo europeo, el Granada hizo su estreno en una eliminatoria a doble partido hace apenas unos días, superando al Nápoles. Estas son las mayores remontadas de los equipos españoles en Europa. ¿Conseguirá el Sevilla, el Barça o el Atlético obrar la épica? Leo tus respuestas en la caja de comentarios.